Ignacio Bulín, abogado del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos con sede en Mendoza, Argentina, en representación del activista político y periodista Fernando Villavicencio, presentó ante David Kaye, relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de la libertad de expresión y opinión, una acusación en contra del gobierno del presidente Rafael Correa. Está con nosotros Fernando Villavicencio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. El relator especial de Naciones Unidas no tiene jurisdicción para juzgar lo actuado por el gobierno en su caso. La denuncia entonces solo serviría para hacer conocer el caso internacionalmente. ¿Cuál es el interés que tiene este Centro Latinoamericano de Derechos Humanos en que este caso se conozca internacionalmente, dado que el relator especial de Naciones Unidas le reporta al Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que funciona en Ginebra? Bueno, lo primero es decirles a los ecuatorianos por qué voy a Naciones Unidas, a la máxima instancia del mundo. Acudo a Naciones Unidas porque la justicia en Ecuador está controlada por mi acusador, por Rafael Correa. No existe justicia independiente. Acudo a Naciones Unidas como acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su tiempo por defender mi familia, por defender mi honor, por las miles de familias de perseguidos, de periodistas, de activistas, de líderes sociales y políticos de este país que están siendo perseguidos. No hay justicia en el Ecuador, tengo que ir a Naciones Unidas. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero que la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU inicie una investigación, visite el Ecuador y finalmente observe al Ecuador y al presidente Correa por la violación sistemática de derechos humanos y en especial del principal derecho humano, el derecho a pensar, el derecho a hablar, el derecho a escribir, que en mi caso existen suficientes elementos de que han sido vulnerados. Ahora, el propósito de la denuncia, según el extenso documento de 45 páginas en las que se reseñan sus motivos, es pedir 9 cosas al relator especial que van pues desde la protección de los derechos de Fernando Villavicencio, pasando por una urgente visita al Estado ecuatoriano para estudiar la situación general de la libertad de expresión, hasta un informe sobre las condenas existentes de indemnización por $140.000 y pedido de disculpas al presidente Rafael Correa. Ahora, en este último caso, si ya se declaró judicialmente que la pena había prescrito, ¿en base a qué la jueza encargada del proceso quiere aplicar la multa y las disculpas? Esto es lo grave, que por pedido del presidente Correa, pese a que el juez Luis Enríquez determinó la prescripción de la pena principal que arrastraría, según los expertos, las demás penas, en este caso al pago de $140.000 y a las disculpas públicas, el presidente Correa exige a la justicia, inicia un nuevo proceso penal en nuestra contra por desacato judicial. Es decir, el presidente Correa quiere $140.000 más, ya acaba de recibir $40.000 del señor Palacios, obtuvo $600.000 del Banco del Pichincha, ahora quiere $140.000 adicionales y también que le ofrezca disculpas. Ese es un elemento. El otro es por haber violado, por haber desacatado las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual atenta contra el sistema interamericano de derechos humanos. Ese es un elemento gravísimo. Por esa razón, el otro elemento, Alfredo, ecuatorianas y ecuatorianos, es el siguiente. El presidente Correa y el señor Alexis Mera, secretario de la Presidencia de la República, secretario jurídico, ellos solicitaron un acto urgente a la Fiscalía General del Estado para allanar mi casa y allanar las oficinas. Bueno, ¿y en de la ese caso Asamblea qué ocurrió? Nacional. Luego del allanamiento que lo ordenó el fiscal como una medida preparatoria, ¿qué ocurrió finalmente? Porque ya ha pasado más de un año, ha terminado sin pena ni gloria ese proceso. Mire, Alfredo, nos acusaron, el presidente Correa y Alexis Mera me acusaron de ser espía, de haber espiado a la presidencia de la República. Con este argumento falso, ellos invadieron mi casa con 13 hombres de élite encapuchados con ametralladoras, generando terror en mis hijos a la madrugada del año 2013, de diciembre. El 2 de noviembre del año 2013, Alfredo, y estos son documentos que estoy llevando a las Naciones Unidas, el presidente Correa dispone a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, a Pablo Romero, a Romy Vallejo, que realicen espionaje y seguimiento a Fernando Villavicencio y a Clever Jiménez. Varias semanas después, la SENAIN, con fiscales y con 3 elementos del Grupo de Intervención y Rescate, allanan mi casa y se llevan miles de documentos que tenía yo como parte de los procesos de investigación periodística. Ahora, el allanamiento fue público, pero la orden de hacer el espionaje, ¿usted tiene constancia de eso?
Porque se supone que es con una orden Mire, lo judicial. ridículo, Alfredo, de este caso es que el propio secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, sale horas después y dice, aquí tengo los documentos que nos hemos sacado de la casa de Villavicencio y de la asamblea, donde hay cosas terribles. Hasta el día de hoy no exhiben una cosa terrible. Es más, el propio Alexis Mera dice, nos hemos equivocado, Villavicencio y Jiménez no nos han estado hackeando. Quien nos estaba hackeando ha sido la compañía Chevron. Es decir, ellos prueban de que ingresaron a mi casa sabiendo que nosotros no hacíamos actividades de espionaje. Los que espían, Alfredo, los que espían es la CNAIN, y yo tengo pruebas y lo voy a llevar a Naciones Unidas, las pruebas de todo el espionaje realizado por Hacking Team, por Illuminati Lab y otras compañías extranjeras que han sido contratadas por la CNAIN para espiar a miles de compatriotas. Es decir, ellos utilizaron el Estado. Bueno, esa información está en Wikileaks, o sea, Wikileaks es un ente muy respetado por el gobierno. Su propietario está pues asilado en nuestra embajada en Londres desde hace 3 años y se ha publicado en los medios oficiales todo lo que publica Wikileaks contra los enemigos o adversarios del gobierno. En este caso, ¿por qué no se da crédito a lo que publica Wikileaks respecto a este caso de espionaje, a este caso de esta colaboración de Hacking Team con la CNAIN? ¿Qué es lo que se encuentra en eso? Bueno, yo voy a llevar los documentos en los próximos días a Naciones Unidas y a entregar las evidencias, las pruebas de que la CNAIN contrató servicios de espionaje a la compañía Hacking Team a través de Illuminati Lab y otras compañías extranjeras para perseguir a Villavicencio, a Jiménez, a periodistas. Es más, yo tengo el antecedente y lo voy a llevar a Naciones Unidas de que el gobierno de Correa ha espiado, ha realizado investigaciones a líderes mundiales, a periodistas internacionales como Andrés Oppenheimer de CNN, por ejemplo. Pero también, Alfredo, si me permite, otra de las acusaciones que yo estoy realizando al presidente Correa en Naciones Unidas es por este proceso penal que inició Petroecuador por petición de Jorge Glass y del presidente Correa en mi contra por haber escrito un libro que es un monumento de revelaciones del más grande caso de corrupción, como es Ecuador Made in China. Los grandes negocios, el caso más grande de corrupción documentado en este país, que son las líneas de crédito con China, que son pagadas con petróleo que el Ecuador le vende a China a precios descontados y que este petróleo es objeto de una reventa en el mercado de los Estados Unidos por grandes brokers ecuatorianos que se han hecho millonarios de la noche a la mañana al recibir un petróleo más barato. Y ahora, Alfredo, lo que acaba de pasar este momento reedita y confirma mis denuncias. Acaban de hacer un crédito, porque es un crédito con un interés altísimo de 2.500 millones de dólares, no a una empresa de Tailandia, a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal de Singapur, como es la compañía PTT International Trading. 2.500 millones pagados con 116 millones de barriles de petróleo. Y además quiero darle una primicia, Alfredo. El gobierno acaba de acordar un nuevo crédito con 4 bancos chinos por 970 millones. Es decir, estamos hablando de 3.470 millones de endeudamiento en 2 meses, algo descomunal, jamás visto en la historia. Bueno, pero China pide como prenda o garantía colateral el petróleo. Ahora el petróleo vale la mitad, y eso ha reducido la capacidad de endeudamiento del gobierno. O sea, por eso seguramente estarán abiertas las líneas de créditos, pero para que se concreten los créditos ya es otra cosa. Estamos destinando 25.5 dólares de cada barril de petróleo para pagar el crédito a un precio de 40 dólares del barril. Es decir, lo que le queda a Petroecuador, al Estado ecuatoriano, son aproximadamente 15 dólares que no cubre los costos de producción. Mire la gravedad. O el costo de producción este rato promedio en Ecuador es de 35 dólares. Si estamos recibiendo o vamos a recibir 15 dólares como remanente, no cubre ni siquiera los costos de producción. El gobierno de Correa ha hipotecado el futuro de de varias generaciones ecuatorianas. Yo puedo decir este rato que la deuda externa acumulada, Alfredo, con este nuevo crédito, con estos nuevos créditos, estaría llegando a 40.000 millones de dólares. Correa dijo que la deuda es inmoral, pero él se ha convertido en el campeón del endeudamiento. Cada niño que está naciendo este rato en el Ecuador nace ya con 2.600 dólares de deuda. Es decir, mis hijos, mis nietos, sus nietos, Alfredo, los nietos de los ecuatorianos, los hijos de los ecuatorianos nacen ya con una deuda por culpa del presidente Correa. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿la jueza ha ordenado ya que se cumpla con la multa y las disculpas o esto simplemente es un pedido del demandante? El juez dispuso
nosotros no hemos cumplido porque el propio juez, a ver, en la primera instancia el juez resuelve prescrita la condena, la pena, pero luego el presidente apela a ese fallo del juez y el juez cambia de criterio y dice no, tiene que pagar en 30 días los 140.000. Nosotros... Es decir, que tiene que ahora ejecutarse la sentencia del juez. Ahora y es no. por eso que reclaman a Naciones Unidas, digamos, y ustedes No, más grave, Alfredo, ahora el presidente Correa nos ha iniciado un nuevo proceso penal que está en manos del fiscal Chiriboga, un proceso penal en el que pide nuevamente prisión. Es decir, el presidente quiere los $140.000 a como sea y también los quiere ver presos. Fernando Villavicencio, gracias por su participación en Contacto Directo.